encanta. Arroz con pollo, ahí está, ¿eh? Le tengo que poner crema, ¿no? Espectacular. Así después termino también. Arroz con pollo, la porción del miércoles de va presto. Después tenés la opción de ravioles, capeletti, si no querés esa porción, pero está rico para aprovechar hoy, ¿eh? Arroz con pollo. Y aparte queso. Sí, Queso mucho rallado. queso. Bueno, dejemos de hablar de hambre y vamos a hablar de comidas. Bueno, Hoy es un debate, como decíamos, más reflexivo. Nosotros los argentinos, como un mundo entero, hace aproximadamente 4 décadas, Ivana, que conocimos alimentos en los cuales inmediatamente todo el mundo, ¿no? El ser humano se hizo adicto a esos alimentos, que son los ultraprocesados. mm, Aproximadamente la década, después de mediados de la década del 70, comenzó, digamos, a industrializarse y a procesarse los alimentos de otra manera. Lo digo industrializarse porque es así, son alimentos claro. industrializados, a los cuales se le fueron agregando aditivos, colorantes, esencias que fueron haciendo que sean mucho más palativos, así le dicen los nutricionistas. O sea, Ujú. que rápidamente reflejen en el paladar y en el cerebro el gusto y que, bueno, se inclinen los seres humanos a consumir eso. El problema o el peligro, como lo dice ahí, que son alimentos prácticos, ahí al alcance, esa comodidad, y hay que decirlo que también son ricos, lamentablemente. Bueno, más allá del alcance, que es una estrategia comercial, Por obviamente de favor. logística, más allá de eso, es, como decíamos, gustativamente y cerebralmente impactan mucho más Mm, que un alimento que se come una verdura o que se come una fruta, por ejemplo, desde lo dulce, porque no estamos hablando solamente de alimentos, hablamos de bebidas también, ¿no? claro, sí, sí. Que han generado esto y que cuando comenzaron, bueno, fueron un boom, por supuesto, pero que no se veía en el horizonte tal vez las consecuencias que estamos teniendo hoy, 40, 50 años después, Mm, en los cuales son altamente adictivos, pero también son nocivos para la salud. mira, El consumo excesivo, siempre estamos hablando de excesos todo en también, exceso. o de años de consumirlo, ¿no? A lo mejor no lo consumís en exceso, pero sí continuamente y te lleva justamente a Mira esto. esa foto. ¿Quién no tuvo eso en su mesa, chicos? Agregar el chorizo en grasa, queso. Bueno, al margen de Sí, eso, ni hablemos que falta también la pechita azul ahí, ¿no? Una buena también. cerveza. Sí, ni Y hablar. bueno, eso, inmediatamente usted vio eso y su cerebro Se puso imaginó contento. eso, se puso contento y ya imaginó la picada de la noche o del viernes. Tal cual. Pero a eso estamos yendo. Y hoy en día es una preocupación altamente de toda la sociedad mundial, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, por los efectos nocivos. Es más, un estudio de una revista científica de Estados Unidos ya lo relacionó con la muerte directamente, el consumo continuo y excesivo de alimentos ultraprocesados que pueden ocasionar la muerte. Ujú. Pero eso lo estamos diciendo nosotros desde la perspectiva de neófitos, o sea, de periodistas, como hacer una introducción. Tenemos que conocer la opinión justamente o los conocimientos de un especialista. Y por eso dialogamos con la licenciada Janina Gaido, a quien le agradecemos, por supuesto, nutricionista, que también trabaja aquí en Brinkman, para ver que nos des, por lo menos arrancar del principio. ¿Qué es un alimento ultraprocesado Bien, y a dónde vamos justamente con esto? Si te parece, vamos a compartir la nota por que lográbamos supuesto. con ella. Esto es lo que decía la licenciada Janina Gaido. En realidad, los ultraprocesados son diseños de la industria. Son formulaciones, ¿sí? En donde se destruye la matriz del alimento y se empieza a combinar con diferentes aditivos alimentarios que generalmente son mejoradores del aspecto y que tienen que ver también con la conservación del producto. Pero en realidad estamos hablando, cuando hacemos referencia al término ultraprocesado, de diseños de la industria o formulaciones industriales. Ahora, esos aditivos que se le colocan para conservación muchas veces también llevan a la adicción del consumo o al aumento del consumo. Exactamente. ¿Por qué? Porque generan que ese producto sea hiperpalatable. ¿Qué quiere decir hiperpalatable? Son muy atractivos al paladar porque en estos productos se combinan generalmente, entre otras cosas, grasas y azúcares
o exceso de sodio y grasas, lo cual en la naturaleza estas combinaciones no existen y los hacen productos muy atractivos al paladar, y esto hace que uno abra el paquete, el envase, empiece por un snack y no pueda parar hasta terminar el paquete completo. Entonces, de alguna manera se comportan como adicciones o adictivos. Claro. Ahora, en realidad esto no es de ahora, nos vienen acompañando desde la década del 70, cuando comenzó, digamos, este tipo de alimentación, por lo cual estamos hablando de 40, 50 años que se consumen este tipo de alimentos y hoy estamos viendo los efectos adversos, muchos que tienen, ¿no? Exactamente, se están viendo por diferentes estudios que se van realizando, pero sobre todo salen a la luz porque empieza como a informarse más al consumidor, sin ir más lejos con el surgimiento y la lucha que hubo con la Ley PAS de promoción de alimentación saludable, quedan en evidencia porque se tienen que declarar los aditivos alimentarios que se usan en estos diseños, en estos productos. Entonces uno empieza como a seleccionar lo que va a consumir o lo que va a ingerir de otra manera, ¿sí? Porque la información empodera. Vos podés elegirlos, pero ya sabés a lo que te estás exponiendo porque hay de sobra estudios realizados en donde se relacionan los ultraprocesados con diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. Ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, obesidad, enfermedades que tienen que ver o que atraviesan la parte de la salud mental, la depresión, los trastornos de ansiedad, en fin, son muchísimas las relaciones que hay establecidas entre el consumo de ultraprocesados y el deterioro de la salud. Bueno, en realidad siempre, ustedes como nutricionistas siempre hablan del equilibrio y la alimentación sana, pero ¿cómo contrarrestás, digamos, el bombardeo permanente que tienen, y aquí creo que tienen que también un trabajo psicológico, ¿no? Permanentemente de lo que es el bombardeo a través de propaganda, a través de publicidad, del consumo de estos alimentos y sobre todo cómo se hace apartar a un niño de eso. Bueno, es realmente un trabajo en red que se tiene que realizar, ¿cierto? Porque nosotros en la consulta con los diferentes profesionales de la salud vamos haciendo la parte de consejería, de educación, de comunicación también, de alguna manera, porque no es lo mismo comunicarle consejos a un adulto que a un niño o a un adolescente. Pero también hay un trabajo gigante en las escuelas, generando entornos saludables. Se tiene que empezar a involucrar más el Estado con políticas que vayan regulando todo esto, porque está la ley, pero también hay que poder hacer cumplir esa ley como corresponde para que en realidad el beneficio sea en pos de la persona que lo consume o lo deja de consumir. ¿Sí? Pero bueno, hay todo un trabajo de comunicación y fundamentalmente de educación que vamos haciendo en el consultorio a papás que muchas veces nos traen a sus niños o a su hijo adolescente que está empezando a informarse porque desde el colegio se habla de lo que es alimentación saludable y demás, o en los clubes que también empiezan a hablar desde hace un tiempo de cómo tienen que alimentarse pre-entreno, post-entreno para estar fuertes, saludables y tener un mejor rendimiento. Pero yo insisto que es eso, es un trabajo en red, se tiene que abordar así. Y creo que también tenemos que poder entender y hablar y comunicar y gestionar y regular el tema de la salud y las industrias, porque también hay ahí como una batalla interminable, ¿no? Sí. En esto de que salió la ley del etiquetado, hay muchos octógonos por todos lados, vamos al súper y la persona no sabe qué consumir, termina comprando lo que menos octógonos tiene, peleas o discusiones infinitas entre los profesionales de la salud, fundamentalmente nutricionistas, y las industrias. Bueno, yo creo que la salud tiene que poder comulgar con la industria y que sea recíproco, justamente para que no se pierda de vista que se está tratando
y batallando para cuidar la salud de las personas, fundamentalmente de las infancias. Claro. ¿Por qué? Porque el marketing apunta directamente ahí. Sí. Tal es así que, bueno, hay todo un trabajo que se está haciendo en Estados Unidos justamente sobre eso, sobre las infancias y la alimentación. Bueno, recientemente lo hemos compartido esto, salió un artículo en una de las revistas en la cual hablaba que los ultraprocesados con el riesgo y justamente digamos, de llegar a la muerte con un consumo prolongado de ultraprocesados, ¿no? Por supuesto, degenerando en enfermedades, como decíamos, ¿no? Claro, siempre tenemos que entender que la persona viene con toda una genética y que muchas veces estos productos terminan siendo como disparadores, ¿sí? Lo que sucede es que tienen excesos de azúcares, de sodio, de grasas y de densidad calórica, o sea, de cantidad de calorías por gramo de producto. Claro. Y sí está requete comprobado que en casos extremos pueden, lógicamente, generar muertes, pero fundamentalmente cuando hay una enfermedad de base y un desconocimiento o una compra confusa. Por citarte un ejemplo, sucedió con las mermeladas, en donde la persona iba al supermercado a buscar una mermelada que en el rótulo diga sin azúcar, pero no tiene declarada el azúcar, porque verdaderamente no la contiene, pero tiene jarabe de maíz de alta fructosa que se comporta de peor manera que el azúcar. Entonces, yo, persona que padece diabetes, que tiene diabetes, compro determinada mermelada, no quiero decir que esto le genere la muerte, ¿no? Pero quiero decir que la compra desinformada o el marketing genera toda esta confusión, esta complejidad a la hora de elegir productos. Y si la persona no tiene alguien que lo asesore en cuanto a la frecuencia de consumo, las porciones y demás, se generan problemas cada vez mayores. Claro. Lo mismo pasó con los edulcorantes, de los cuales se habló en este último tiempo un montón. Que se aconsejaba anteriormente y después, bueno. Claro, porque en realidad el consejo sí es cierto que hay personas que necesitan evitar el consumo de azúcar y no toleran o no tienen el paladar aún entrenado, preparado para tomarse el mate amargo o un café sin azúcar. Entonces, la alternativa puede llegar a ser para esos casos un edulcorante. Ahora, hay una ingesta diaria recomendada, hay un tope, hay un límite. Entonces es ahí cuando la persona tiene que poder saber y entender que si el edulcorante está consumido en exceso, es perjudicial de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos otra vez de las cantidades. Claro, de la educación, del poder comunicar, del poder brindar información. Pero bueno, también es cierto que se empezó a ver a la nutrición y el rol del nutricionista desde los últimos años, el último tiempo, desde otra óptica, ¿cierto? Antes era desde la estética más que todo. Claro, antes era para bajarse unos kilitos antes de ponerme la malla porque me iba de vacaciones a tal lugar. Ahora se entendió, por suerte, o se está entendiendo, que pasa por una cuestión de prevención, ¿sí? En muchos casos es un tratamiento. Si hablamos en el caso de personas que tienen obesidad, bueno, es un tratamiento, se acompaña junto con el grupo, que tiene que ser interdisciplinario, porque está el médico, está la psicóloga, debe estar la nutri, que trabajan en conjunto para el bienestar y el acompañamiento de la persona, pero se entendió que finalmente el rol del nutricionista es otro, porque también somos educadores. Claro que sí. Bueno, es un tema que da para muchísimo, y hablando de confusión, ¿cuántas veces hemos escuchado, no? Decir, pero si mi abuelo comía huevo frito, tocino, comía panceta y vivió hasta los 90 años. Claro, estamos hablando de una alimentación tal vez, y entre comillas, mucho más natural que la que tenemos ahora. Y volviendo ya para ir cerrando, el tema de los ultraprocesados, ¿qué recomendación le das, sobre todo a los padres, donde hay que educar para la alimentación de los niños cuando están rodeados de ultraprocesados? Y elegirlos lo menos posible. Uno también como mamá
ve cuando va al supermercado que los chicos se desesperan por el paquete que más les llama la atención, o porque tiene el personaje que vio en la tele, o porque tiene el juguetito, la golosina con el que después, y a lo mejor la golosina ni la come, pero en realidad va por el juguete. Entonces, insistir en ofrecer, porque también predicamos con el ejemplo. Entonces, tratar de, como papás, alimentarnos de manera sana para que ellos vean que la elección del alimento es por salud también, y que le podamos ofrecer a los chicos alimentos reales, ¿sí? A los paquetes no los vamos a poder desaparecer, pero sí podemos enseñarles que no es por una cuestión de calorías o de estética, que es por una cuestión de salud, que es prevenirle males futuros. Y tratar de que si antes a los paquetes los elegía diariamente, ahora los elija tal vez 2 veces a la semana o 3, y así ir como disminuyéndoselos. Claro. Uno habla de los paquetes, también hablamos de las bebidas, ¿no? Sí, porque sí. El tema de las gaseosas es todo un problema, el tema de los jugos también lo son, o sea, es amplio el grupo de los ultraprocesados. Pero me parece que el compromiso es eso, que de a poquito vayamos disminuyendo la frecuencia de consumo. Hay una frase que realmente es muy impactante, que la publicaron en la revista The Lancet en el 2019, que dice que 1 de cada 5 muertes a nivel global tiene que ver con la alimentación. Entonces, fíjate qué importante que es que miremos nuestra forma de alimentarnos, y no solamente nuestra forma de alimentarnos en la elección, sino en la conducta en sí. Si yo estoy comiendo por la necesidad real de la ingesta o si estoy movido por una emoción, si como conducta saludable tengo el ejercicio físico también, si busco herramientas o ayuda terapéutica cuando veo que me sobrepasa el estrés, hablando fundamentalmente de adultos. Es tanto lo que tenemos que mirar a la hora de hablar de alimentación que realmente vale la pena. Muy bien, ahí estamos. Qué interesante todo lo que dijo Janina, que le mandamos un abrazo. Sí. Tenemos acá a su hermana y ella viene al Centro de Estética Doré a trabajar. Yo decía, recién justamente mientras escuchábamos que salió 28-29, porque hablábamos que las personas entre esa edad son los niños de los ultraprocesados.